leer la palabra del Señor Jesucristo en esta mañana. Amén. Romanos capítulo del Señor Jesucristo, Romanos 1 verso 1 al verso 2 dice la palabra del Señor Jesucristo. Amén, de la siguiente manera. Amén, dice la palabra del Señor: a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Y quiero enseñar, amén, por los siguientes, gloria al Señor, minutos. Amén, en esta mañana, gloria al Señor Jesucristo, y durante todo gloria al Señor, este mes que nos permita el Señor estar en ese lugar, vamos a estar mirando, amén, la carta a los romanos. Dice que en el Nuevo Testamento hay 21 epístolas, de las cuales 14 fueron escritas por el apóstol Pablo. Hay una armonía definida en el Testamento en el Nuevo Testamento, y las epístolas deben ser estudiadas después que el estudiante tenga un perfecto conocimiento del libro de los Hechos. Los escritores de las epístolas, con la excepción de Judas, eran todos personajes importantes en el libro de los Hechos. El mensaje hallado en el libro histórico de los Hechos es principalmente dirigido a los incrédulos, mientras que las epístolas fueron inscritas a los creyentes. El propósito del libro de los Hechos es para evangelizar. El propósito de las epístolas es para instruir y edificar. Amén. Entonces el libro de los Hechos era para evangelizar. Ese era el propósito de los Hechos. Pero el propósito de las epístolas es para instruir y edificar. Amén. El libro de los Hechos contesta la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Las epístolas contestan la pregunta: ¿qué debo hacer para vivir para Cristo después de ser salvo? Amén. El libro de los Hechos contesta la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? El libro de los Hechos nos narra que para ser salvo debemos bautizarnos, debemos arrepentirnos y debemos recibir el Espíritu Santo. Nos habla de ese plan de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero las epístolas contestan la otra pregunta: ¿qué debo hacer para vivir para Cristo después de ser salvo? Tal como hay armonía entre el libro de los Hechos y las epístolas, también hay armonía entre las epístolas mismas. Los escritores nunca se contradijeron uno al otro, aunque cada escritor tenía su propio tema. El tema de Pablo en sus epístolas era la fe. ¿Cuál era el tema de Pablo en las epístolas? La fe. Aparece 139 veces en sus cartas. Amén. Y en Romanos la usa, amén, 60 veces. Se habla de la palabra fe. Amén. Pablo menciona esa palabra, amén, de la fe. La usa, amén, la usa más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Romanos 1:7, amén, dice la palabra del Señor. 1:17. Romanos 1:17 dice: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que Pablo está centrando, amén, su carta, sus epístolas hablan acerca de la fe, acerca de que hay un Dios invisible, acerca que, amén, que para vivir, amén, que el justo por la fe vivirá. Esa iglesia no se mueve, amén, por las emociones. Esa iglesia se mueve por la fe. Esta iglesia subsiste por la fe en Cristo Jesús, que es la justicia de nuestro evangelio. Nuestro evangelio se basa en la fe.
Porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, estamos aquí reunidos porque creemos en la fe y estamos completamente confiados que en esa fe es salvadora, esa fe vivificadora, esa fe puede hacer cosas poderosas en nuestra vida. Por lo tanto, Pablo, amén, en su carta de los Romanos enfatiza, amén, 60 veces, amén, está la palabra fe, porque Pablo, amén, está hablando, amén, que la fe es la que nos mueve, la fe es que nos hace vivir para nuestro Dios. Amén. Pero el tema de Pedro en sus epístolas era la esperanza. Amén. Aparece 3 veces. Amén. Acerca, amén, a Pedro hablando acerca de la esperanza. Y podemos ver en primera de Pedro, amén, 1:3, la Biblia dice, amén, de la siguiente manera. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, gloria al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, amén, 1, gloria al Señor, 1:3. Dice la Biblia de esta manera: gloria al Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Pedro está diciendo, amén, que es una esperanza viva, es una esperanza, amén, de resurrección por medio de Jesucristo, amén, que murió pero resucitó de entre los muertos. Amén. Pedro está diciendo que tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerta. Amén. Unos versos más adelante, verso 13, amén, Pedro dice de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que esa esperanza, amén, tenemos que pronto veremos al Señor Jesucristo manifestado en poder y gloria, manifestado cara a cara. Le podemos ver porque tenemos una esperanza viva de que veremos su manifestación visible cara a cara. Amén. Pedro también dice, amén, unos versos más adelante, capítulo 3, verso 15, amén, Pedro dice de esta manera: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Pedro está diciendo: tenemos que prepararnos, tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza de que veremos su manifestación. Pedro dice: hay que animarnos, hay que estar preparados para estar con su encuentro, hay que motivarnos en esta esperanza porque es poderosa para nuestra salvación. Gloria al Señor. El tema de Juan en sus epístolas, amén, era amor. El tema del evangelio, amén, de aleluya, de la epístola de, amén, de Juan era amor. Amén. Y podemos encontrar, amén, que aparece 88 veces, amén, la palabra amor, o la aleluya, o sinónimos de amor. Primera de Juan 4, amén, 4, 7 al 9, amén, dice Juan de la siguiente manera. Primera de Juan 4, 7 al 9, amén, dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
vivimos por Él. Está diciendo, amén, Juan, tenemos un amor incondicional, tenemos un amor que lo supera todo. Aunque nosotros fallemos, Dios es amor. Dios ama, amén, a la humanidad, amén, pero la humanidad le da, aleluya, le da la espalda al Señor. Pero el Señor dice que Él dio su vida en rescate por amor a cada uno de nosotros. Él vino y murió en la cruz del Calvario por amor a cada uno de los pecadores. Por lo tanto, Juan enfatiza su epístola en el amor. El tema de Santiago en su epístola era acción, amén, era acción en la fe. Aparece 4 veces en el capítulo 2, amén, de Santiago, amén. Santiago capítulo 2 dice la palabra, amén, del Señor de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago, gloria al Señor. Amén. Libro de Santiago capítulo, gloria al Señor, 2 dice la palabra, amén, del Señor Jesucristo, amén, de esta manera, amén. Santiago 2, amén, gloria al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 2 verso 14, amén, dice la Biblia de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén, gloria al Señor. Verso 17 dice así también: la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Amén. Verso 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir que, amén, a Santiago en su epístola está hablando de acción. Hay que poner en acción nuestra fe. Dios abre puertas, sí, pero Él dice que hay que tocarlas. Amén, hay que tocar las puertas. Alguien dice: Señor, estoy orando para que el Señor me dé un trabajo. Sí, el Señor quiere darte el trabajo, pero tienes que accionar, tienes que tocar las puertas para que Dios las abra. Eso es fe en acción. Dios, amén, aleluya, sabe nuestra necesidad, pero tenemos que accionar por medio de nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Por lo tanto, Santiago en su epístola muestra que nuestra fe tiene que tener acciones. El tema de Judas en su epístola era vigilancia. Amén. Judas capítulo, amén, verso 3, amén, en esa epístola, amén, corta que él habla en esos 25 versos. Amén. Judas está hablando en su epístola acerca de la vigilancia. En el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tiene de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortamos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está referenciándose a estar vigilantes en la palabra de verdad. Verso 17 y verso 20 dice: pero vosotros, amados, tened memoria que de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aleluya. Judas está diciendo: hay que ser vigilantes en nuestra palabra, hay que ser vigilantes en lo que creemos. Aleluya. Hay que vigilar esta bendita palabra y hay que decirle no a las doctrinas falsas, no a los falsos maestros. Hay un Dios y único soberano, y su nombre es Jesucristo. Ese es el nombre que salva, ese es el nombre que purifica,
significa. Es el nombre que tiene poder para libertar. Por lo tanto, aunque otros quieran aleluya, tomar por libertinaje esta gracia, nosotros no vamos a tomar por libertinaje esta gracia, porque nuestro Dios es santo, porque nuestro Dios es celoso, porque nuestro Dios es fuego purificador, es fuego consumidor, y por lo tanto tenemos que guardar esta salvación. Amén. Por lo tanto, en todas estas epístolas se habla, amén, de fe, se habla de esperanza, se habla de amor, se habla de acción y se habla de vigilancia. La palabra epístola vino de la palabra griega epístole, y la palabra latina aleluya, epístola. En el lenguaje moderno se le puede llamar simplemente cartas. Estas palabras se usan de la misma manera que usamos la palabra carta en correspondencia ordinaria. Aunque unas cuantas de las epístolas fueran dirigidas a individuos, la mayor parte de las epístolas fueron escritas para y así destinadas a ser leídas públicamente en las iglesias. Algunas de las epístolas fueron escritas para satisfacer necesidades específicas de ciertas iglesias e individuos. Sin embargo, fueron tan inspiradas y fueron de tanta importancia espiritual que eran de gran interés y provecho para todos. Pronto eran citadas como una parte de la escritura y hallaron en su lugar el canon del Nuevo Testamento como escrituras inspiradas. El apóstol Pablo, fácilmente podemos entender la importancia del ministerio de el apóstol Pablo cuando recordamos que él era el personaje central de los últimos 16 capítulos del libro de los Hechos, y que él era el autor de 14 epístolas que forman una parte del Nuevo Testamento. Podemos aprender mucho acerca de este gran hombre de Dios por estudiar no solamente el bosquejo histórico dado a los Hechos, sino también sus propias escrituras. Cada una de sus epístolas nos dice algo acerca del autor. Saulo nació en una familia judía importante con ciudadanía romano. El lugar de su nacimiento fue Tarso, la ciudad principal de Cilicia, donde fue situada una escuela de aprendizaje bien conocida. Él era de la tribu de Benjamín. Como un joven fue enviado a Jerusalén para continuar su educación. Allí fue enseñado por Gamaliel, uno de los rabís más distinguidos de aquel día. Pronto llegó a ser miembro del partido de los fariseos y también llegó a ser un perseguidor principal de la iglesia, tomando en cuenta el lugar prominente que él tomó en la muerte de Esteban y en la persecución de los cristianos. Parecería que él era un miembro, aleluya, del concilio del Sanedrín. Amén. También, pero ¿quién era Gamaliel? Amén. Gamaliel, amén. En la Biblia, Gamaliel era un fariseo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín, un consejo judío de ancianos. Era conocido por su sabiduría y respeto, y la Biblia menciona que fue el maestro de Pablo, Saulo de Tarso. Gamaliel también intervino para proteger a los apóstoles de Jesús en una ocasión, aconsejándole al Sanedrín que no los mataran y que su movimiento podría ser de Dios, y si no sería de Dios, entonces perecería como las otras religiones. Amén. Así que Gamaliel dio un consejo, amén, ahí en el consejo del Sanedrín, para que no mataran, amén, a los apóstoles, amén, gloria al Señor, en aquel momento, y que no distinguieran, amén, la doctrina que ellos estaban predicando. El papel de Gamaliel, amén. Pablo, antes de su conversión, estudió bajo, amén, la guía de Gamaliel y aprendió sobre la ley judía. Miembro del Sanedrín, como fariseo y doctor de la ley, Gamaliel formaba parte del Sanedrín, el órgano judicial legislativo judío. En Hechos 5 menciona que Gamaliel se puso a la ejecución de los apóstoles, argumentando que su movimiento podría ser de Dios. La Biblia dice que Gamaliel era respetado por todo el pueblo judío, lo que refuerza su porción como líder y autoridad de la comunidad.
Algunas tradiciones cristianas afirman que Gamaliel se convirtió al cristianismo y continuó secretamente apoyando a los cristianos. La iglesia ortodoxa, amén, y la iglesia católica lo veneran como santos, amén, gloria al Señor. Pero Pablo, amén, dice, fue escrito a los pies de Gamaliel, fue instruido, amén. Filipenses 3, amén, verso 4 al 5 en adelante, amén, podemos encontrar lo siguiente, lo que dice el apóstol Pablo, amén, acerca de esto. Filipenses capítulo 3, gloria al Señor, verso 4 del 5, gloria al Señor Jesucristo, hasta el verso 9, dice la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, es decir, cumplió todo al pie de la ley. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está diciendo, si alguien dice, amén, que este evangelio es por aprendizaje, entonces Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos, yo soy romano, amén, aleluya, yo soy, amén, celoso en cuanto a la ley, irreprensible, amén, fariseo, amén, gloria al Señor. Pero Pablo dice, pero todo eso yo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¿De qué me vale tanto estudio? Amén, si al final nada de eso me va a salvar. Lo que me va a salvar es el amor que tengo hacia Cristo, es el respeto que tengo hacia Cristo, y decirle, Señor, vivo para agradarte a ti. Pablo dice, yo vivo para agradar al Señor, todo lo tengo por pérdida, pero prosigo al blanco, prosigo a llegar al llamamiento supremo que es en Cristo Jesús. Pablo tenía muy claro su objetivo. Cerca del año 35, Saulo fue convertido cuando Jesús se le apareció en el camino de Damasco, donde estaba viajando para arrestar a los cristianos. Después de pasar unos 3 años en el desierto de Arabia, volvió a Tarso eventualmente, donde se quedó hasta que Bernabé le llevara a Antioquía para ser su maestro en la joven iglesia allí. En ese lugar él recibió su llamamiento misionero y fue enviado por la iglesia. Fue durante su segundo viaje misionero, a fines del año 50 después de Cristo, o comienzo del año 51 después de Cristo, él escribió las primeras cartas. Estas fueron cartas, amén, a la iglesia de Tesalónica, amén, las cartas de Pablo. Pablo fue un gran evangelista. Todo el mundo del Mediterráneo fue movido por este gran ganador de almas, que viajaba de ciudad en ciudad declarando la verdad apostólica sin temor. Amén. Pablo, amén, se convirtió en el gran, amén, evangelista de aquel tiempo, en el gran ganador de almas. Él viajaba por ciudades, aleluya, evangelizando y dando a entender un mensaje apostólico sin temor. Él hablaba en cualquier ciudad, en cualquier rincón donde él iba, establecía iglesias. Donde quiera que él estaba, aleluya, se levantaba a predicar un mensaje apostólico diciendo, hay un solo Dios verdadero, hay una fe que nos salva, hay una fe redentora. Por algo Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hablando de una verdad apostólica, hablando sin temor, amén, del evangelio de Cristo. Ahora, cuánto más usted y yo, amén, aleluya, si decimos que no nos avergonzamos de ese evangelio, entonces hay que hablar sin temor que hay un Dios vivo, y que hay un Dios que salva, y que hay un Dios que perdona pecados, y hay un Dios que todavía le está esperando.
En el principio de su ministerio, él hizo viajes de regreso a las recién establecidas iglesias. En esta manera los confirmaba la verdad y corría cualquier error que hubiera surgido. Sin embargo, esto llegó a ser más y más difícil mientras crecía el número de las iglesias y su ministerio se extendía más lejos. Fue entonces que Pablo empezó a escribir cartas de consejo, aliento, introducción, corrección a los ancianos y creyentes de las iglesias que él había establecido. Aparentemente Pablo tenía cierta dificultad con su vista y por lo tanto dictó la mayor parte de sus cartas a un copiador. Luego, aleluya, añadiría los saludos en su propia mano. Sin embargo, cuando escribió a los hermanos de la iglesia de Galacia, Pablo no siguió su costumbre normal, sino que él mismo escribió la carta entera con su propia mano. Gálatas capítulo, gloria al Señor, amén, Gálatas 6:11, amén, dice de la siguiente manera, amén: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es decir, que Pablo escribió la carta a los Gálatas hablándole de un pacto de Abraham, hablándole, aleluya, de un espíritu que se recibe por la fe, hablando del propósito de la ley, hablando acerca de la exhortación, amén, aleluya, en contra de volver a la esclavitud, de estar firme en la libertad que está en Cristo Jesús. Pablo, amén, escribió esta carta y Pablo se gloría en la cruz de Cristo, hablándole a los Gálatas, amén, en esa carta que escribió, amén, con su propia mano. Pablo escribió 3 de sus cartas a pastores de iglesias: primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito, amén. Son cartas pastorales, son cartas, amén, donde se instruye a pastores, donde se le dice, donde se le da recomendaciones, amén, de lo que debe hacer un pastor. Por lo tanto, se le llaman cartas pastorales. La cronología de las cartas de Pablo, amén, estudiaremos las cartas de Pablo como están registradas en la cronología en la Biblia, amén, que nos ayudará mucho si recordamos, amén, lo siguiente. Alrededor de los años 50 al 53 después de Cristo, amén, durante el segundo viaje misionero, amén, de Pablo escribió primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. En el año 50 al 53 después de Cristo, amén, ¿cuáles fueron las cartas que escribió Pablo? Primera y segunda de Tesalonicenses. Alrededor de los años 54 al 58 después de Cristo, escribió durante el tercer viaje misionero Gálatas, primera y segunda de Corintios y Romanos. Amén. En el año 54 al 58, Pablo, aleluya, ¿qué cartas escribió? Gálatas, primera y segunda de Corintios y Romanos. Alrededor de los años 61 al 63 después de Cristo, escritas durante la primera encarcelación de Pablo en Roma, él escribió Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses y Hebreos, cuando él estaba, amén, encarcelado en Roma. Amén. Cuando él estaba encarcelado en Roma, escribió Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses y Hebreos. Alrededor de los años 64 al 67 después de Cristo, escrita después de su liberación de la primera encarcelación, durante la segunda encarcelación de Pablo en Roma, escribió primera y segunda de Timoteo y Tito. Amén. Esas fueron las inscripciones, amén, que escribió Pablo, amén, durante toda su carrera, amén, de evangelista. La epístola de Pablo a los romanos, la epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. En el primer versículo él se identifica a sí mismo y se presenta a los romanos. Él también se describe a sí mismo como siervo, amén, de Jesucristo, llamado a ser un apóstol y separado al evangelio de Dios. La palabra siervo usada aquí lleva el sentido de esclavo. El apóstol Pablo se miraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. En esta lección tenemos a Pablo declarando de hechos el lema que dirigió su vida
pronto estoy a anunciaros el evangelio. Versículo 15, amén, de los Romanos, amén. Él dice, amén, esta declaración, amén, y él dice, ese es mi lema, amén. Romanos 1:15 dice la palabra del Señor: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta declaración hallamos la característica que dirigía a Pablo por todo su ministerio entero, y la cosa principal que hizo de Pablo el gran apóstol, amén, que fue el gran hombre que Dios, amén, que Dios usó. Es decir, que Pablo, amén, se dice que él es un siervo. Él dice: yo soy un esclavo del evangelio. Antes era esclavo de las tradiciones, antes era esclavo de la ley, antes era esclavo, amén, de todas las cosas de este mundo, amén. Pero esa esclavitud me llevó, amén, a cometer miles de errores, me llevó al pecado, me llevó a sentirme vacío, me llevó, amén, a que incluso a perseguir la iglesia. Fui esclavo de la ley, pero ahora que conocí a Cristo, ahora que Él se me presentó como una luz radiante, ahora puedo decir que soy esclavo de Jesucristo por amor a lo que Él hizo, por amor a esta predicación. No llevo, aleluya, llevo en mis manos las marcas de un evangelio poderoso. Pablo dice: soy esclavo del evangelio. Si el mundo es esclavo del pecado, usted y yo somos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque respetamos su palabra, porque le amamos a Él y le decimos: Señor, nos guardamos santos y puros para ver tu gloria. Pero Pablo dice: pronto estoy para anunciar el evangelio. Pronto estoy para decirles que hay un Dios que salva y que redime. Pablo tenía tanto deseo de ganar almas, amén, que él en su carta dice: pronto estoy a anunciaros el evangelio. Cada carta que Pablo escribió, su lema era: pronto estoy para anunciar el evangelio. Donde él quiera que iba, él estaba diciendo: pronto estoy para anunciar el evangelio, pronto estoy para hablar de un Dios que redime, pronto estoy de hablarles de un Dios que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Pronto estoy para anunciarlos que hay un Dios que pronto vendrá. Pronto estoy para anunciarlos que Cristo vive y que Cristo viene por segunda vez. Ese debería ser nuestro lema: pronto estoy para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pronto estoy para predicar la palabra de Dios. Pronto estoy para evangelizar. Oh, aleluya. Tenemos un gran trabajo. Pablo no se cansó de evangelizar. Y aún todavía sus palabras y su evangelio todavía sigue resonando los corazones. Cada vez que alguien lee la carta de los Romanos, alguien que en cualquier rincón de este planeta Tierra hable las escrituras y hable, aleluya, y lee la palabra y lee los Romanos, está diciendo: el apóstol Pablo me ha hablado, el apóstol Pablo me llega con sus palabras, el apóstol Pablo me hace recordar que no me puedo avergonzar de este evangelio.
Pablo en las cartas de los romanos está y pone tanto su corazón y sus sentimientos en esta carta, que él habla de sí mismo diciendo: tengo que predicar la palabra del Señor, tengo un amor ferviente en mi vida, tengo un fuego que arde metido entre mis huesos, tengo una pasión por llevar este evangelio. Ese debería ser nuestro lema: tengo una pasión por predicar la palabra del Señor, tengo una pasión por ganar almas para el reino de los cielos. Muchos esperan predicar en multitudes. Muchos, aleluya, esperan predicar en estadios, predicar en lugares, amén, donde hay multitudes. Pero nadie quiere ir a predicarle a una sola persona. Nadie quiere ponerse de pie y decirle: hay un Dios que salva, hay un Dios, y no me avergüenza de ese evangelio, y hablarle a una sola persona. Pero la persona está esperando multitudes para hablarle. Pero el apóstol Pablo nunca dijo eso. El apóstol Pablo dijo: no importa si hay una sola persona, yo le voy a hablar a esa sola persona, yo voy a ganarla para Cristo. ¿Por qué razón? Porque él no estaba esperando multitudes, él estaba esperando solamente que alguien le abriera la puerta para predicarle, que alguien le diera la ocasión para decirle: este evangelio tiene poder de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. La fecha en el lugar y las circunstancias de su escritura. Amén. La fecha, la epístola de los Romanos fue escrita en el año 58 después de Cristo. El apóstol Pablo había sido cristiano cerca de 20 años. Esta epístola fue escrita alrededor de 28 años después de la resurrección de Jesucristo. Pablo pasó 3 meses en la iglesia, con la iglesia en Corinto, desde fines del otoño del año 57 hasta comienzo de la primavera del año 58. Fue durante estos 3 meses que él escribió la carta a los romanos. La mandó a Roma con Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencrea, amén, en un suburbio y puerto de Corinto. Febe era una activa ayudante cristiana, una mujer de calidad y medios. Pablo le confió a ella esta epístola, a la que fue su carta más importante. Amén. Ella, amén, Febe, amén, fue una mujer diaconisa. La Biblia no la menciona y no la registra mucho, solamente se registra su nombre aquí en la carta de los Romanos. Sabe que Pablo confió tanto en esta mujer, amén, que le dijo: lleva esta carta. Esta carta es importante para los romanos. Esta carta, amén, simboliza mucho para los romanos. Ese era el deseo de Pablo, amén, y aleluya, y le dio el privilegio de llevar, amén, a Febe esta carta. Aleluya. Déjame decirle, iglesia, usted, aleluya, somos como Febe. Aunque muchos no nos reconozcan, hay un Dios que nos reconoce. Hay un Dios que en los cielos reconocerá lo que usted y yo hagamos en esta tierra. Tal vez no salgamos en los periódicos, tal vez no salgamos en la portada de una revista, pero saldremos en el libro de la vida. Saldremos, nuestro nombre será registrado en el libro de la vida. Y cuando Él abra su libro, allí mi nombre estará registrado, allí mi nombre será pronunciado. Yo quiero estar y ser mencionado en ese libro. Aleluya. Febe simplemente, aleluya, llevó la carta a los romanos. Gloria al Señor. Igualmente usted y yo debemos llevar este evangelio y predicarla a toda criatura. Aleluya. Las circunstancias de la escritura,
amén, el apóstol Pablo había deseado mucho tiempo visitar a Roma y predicar el evangelio allí. Esta epístola fue escrita para preparar el camino de su llegada, mientras tanto proveer el material de enseñanza necesario. La epístola a los romanos es la única carta escrita por él a una iglesia que no fue fundada por él. Sus otras cartas fueron escritas a individuos o iglesias, aleluya, aleluya, que fueron escritas para, aleluya, para advertirles o corregirles de algún error o peligro y para animarles en el Señor. Estas epístolas fueron escritas a conversos o a iglesias que habían sido fundadas por él. La epístola a los romanos fue escrita en separación para su ministerio venidero, para la preparación de su ministerio venidero. Es decir, que Pablo preparó su camino, amén, su llegada a Roma por medio de esta carta. La iglesia en Roma, Pablo saludó a la iglesia en Roma como a los amados de Dios, llamados a ser santos. El versículo 7 dice, amén, de Romanos, dice la Biblia: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, que Dios, aleluya, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Sin duda la iglesia en Roma consistía mayormente de gentiles. Sin embargo, había algunos creyentes judíos. En el año 63 a.C., el general Pompeyo estableció en Roma una colonia judía, y en su epístola Pablo se dirigió a ambos, gentiles y a judíos. Los nombres registrados en el capítulo 16 de Romanos dan una indicación de los miembros, amén, de esta iglesia. Entre ellos habían nombres judíos, romanos y griegos. Parecería que Pablo conocía personalmente a muchos de esos miembros. Cuando la persecución vino a Jerusalén y los cristianos fueron esparcidos, ellos fueron por todo por el imperio romano, y sin duda algunos se hallaron en Roma. Es posible que unos cuantos fueron conversos de Pablo, otros eran conversos de Bernabé, Pedro, amén, de Pedro u otros evangelistas, amén. Así que esta carta era, amén, de los romanos, era, amén, dirigida a gentiles y a judíos, amén, y a nuevos conversos que estaban allí. La obra maestra de Pablo, esta epístola es la obra más importante de Pablo, ha sido llamada la obra maestra de Pablo. Si uno quiere comprender la teología de Pablo, tiene que estudiar cuidadosamente la epístola a los romanos. Esta epístola es la filosofía del evangelio, demostrando cómo provee cada necesidad humana, y es la única respuesta al problema de la culpa y el poder del pecado. No hay ningún libro en la Biblia que mire tan intrépidamente en el fondo de la degradación que resulta del pecado humano, y da la respuesta de Dios por ella. La epístola a los romanos es un trato doctrinal, un cuerpo de teología sistemática, es una discusión fundamental, profunda y sistemática del plan entero de la salvación. El universo en su aplicación considera al hombre como, aleluya, como hombre y no como judío o gentil. La salvación es provista en Jesús para todos, sean judíos o gentiles que crean en él o obedezcan su evangelio. El tema de las epístolas, el tema del texto de la epístola se halla en la introducción. El tema de Romanos es la justificación por la fe, la gran doctrina declarada en Habacuc 2:4. Esa doctrina es desarrollada en esta epístola y puede ser resumida en 6 palabras: condenación, justificación, santificación, adopción, restauración y consagración. Eso se puede resumir la epístola a los romanos. Es condenación, justificación, santificación, adopción, restauración y consagración. El tema de Romanos es declarado en el texto de Romanos, que es Romanos 1:16 al 17, y él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también
al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que Pablo, amén, su tema central en Romanos, amén, está hablando acerca de la fe, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él está diciendo: este es mi mensaje central, este es mi tema es la salvación, mi tema es que hay una fe salvadora, mi tema es que hay condenación, mi tema también dice que hay justificación, pero también dice que hay santificación, también dice que somos adoptados por medio de Jesucristo, y también nos dice que hay restauración y consagración. Aunque el mundo esté depravado por el pecado, la Biblia dice que hay alguien que nos perdona, que hay alguien que nos justifica, que hay alguien que nos restaura, y ese se llama Jesucristo. Pablo dice: este es mi tema en toda la epístola a los romanos. Gloria al Señor Jesucristo. El bosquejo de la epístola, amén, de los romanos se puede, amén, desarrollar de la siguiente manera. Amén, se puede, aleluya, iniciar con la introducción, amén, que es de Romanos 1 al 17. Esa es la introducción que Pablo hace, amén, a los romanos. Amén, gloria al Señor. El segundo tema es la justicia necesitada por hombres pecadores. Amén, del verso 18, del verso a capítulo 1, del verso 18 hasta, aleluya, en adelante, hasta el capítulo 3, hasta el verso 20, nos habla acerca de la justicia necesitada por los hombres, amén, pecadores. Podemos entender todo ello, amén, pero el apóstol Pablo saludó a los romanos declarando su posición oficial y su razón para escribir la epístola. Sentimientos personales podemos encontrar, amén, que él sea sincera con ellos. Pablo expresó su interés profundo en los romanos y su agradecimiento por ellos y su deseo de verlos para que les comunicara algún don espiritual. También declaró su obligación de predicar el evangelio a todos. El tema 1:16 al 17, después de su salutación y expresión de sus sentimientos personales, Pablo introdujo el tema de la epístola. Dijo que no se avergonzaba del evangelio y estaba listo a predicar el evangelio aún en Roma. Es el poder de Dios para la salvación de todos por fe, porque revela la justicia de un Dios que es santo. Revela la justicia de un Dios que es sublime, de un Dios que es soberano, de un Dios que es poderoso. Sin la fe no se podría revelar la justicia de Dios. No se podría revelar que hay un Dios, amén, invisible. No se podría revelar que hay una salvación, porque el mundo entonces diría: ¿dónde está tu Dios? Muéstrame tu poder que tiene ese Dios. Amén. Pero no se puede reflejar si no hay fe. Pero usted y yo tenemos fe, porque gracias a esa fe podemos ser salvos. Gracias a esa fe hoy podemos decir que Cristo se nos ha revelado, que Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados, y podemos decir que en Cristo hay poder. Pablo declaró que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. En su epístola a los Corintios él escribió que nuestra fe será fundada en el poder de Dios. Primera de Corintios, amén, y con esto voy finalizando. Primera de Corintios 2 al 25, amén, 2:25. Primera de Corintios 2:25 dice la palabra, amén, del Señor de esta manera. Primera de Corintios 2:25. Amén, dice la Biblia de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. 2, aleluya, 2, amén, 2:15. Gloria al Señor, gloria al Señor, Primera de Corintios, amén, 2,
2 al 5, amén, 2 al 5 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Pablo está diciendo: hay poder en el nombre de Jesucristo. En cualquier lugar que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí hay poder, ahí el Señor se manifiesta. Donde quiera que se predique este nombre, donde quiera que lo invoquen, ese nombre tiene poder. La palabra griega dunarmis, traducida a poder, nos da muestra de la palabra dinamita, poder explosivo. El evangelio es la dinamita de Dios. La reforma moral y los planes sociales son importantes para penetrar la maldad humana. El evangelio vence la resistencia más grande, penetra la conciencia más endurecida y ablanda el corazón más obstinado. Esta palabra es una dinamita, tanto así que no mata el alma, aleluya, no hace daño en el cuerpo. ¿Sabe cuál es ese poder que hace esa dinamita? Lo que hace esa dinamita del poder de Cristo es que quita el pecado, rompe las cadenas que hay en tu vida, rompe las maldades, rompe las ligaduras, rompe los yugos, y sabe, no mata el alma, sino que la vivifica, sino que me trae vida. Por lo tanto, los Hechos dice: porque vendrá el Espíritu Santo y tendréis poder, me seréis, aleluya, llevaréis poder en tu vida. ¿Sabe, mi amada iglesia? Usted y yo tenemos el poder, tenemos la dinamita para romper todo obstáculo. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús se rompen ligaduras. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Por lo tanto, en esta mañana hay que activar el poder de Dios. Y hay que decir: donde quiera que vaya, tenemos el poder, tenemos la dinamita, tenemos la reforma moral. ¿Y cuál es la reforma moral? Es que Cristo es santo, es que Cristo es poderoso, es que Él nos restaura y Él nos vivifica y Él tiene poder para vencer. Alguien que se sienta cansado en esta mañana y que necesita nuevas fuerzas, aquí está el poder de Dios, amén, que te va a fortalecer. Aquí está el poder de Dios que nos va a ayudar. Aquí está la gracia de Dios que nos va a salvar. Hoy vamos a decirle: no nos avergonzamos de esta palabra, no nos avergonzamos de llamarnos apostólicos, no nos avergonzamos de ser hijos de Dios, porque este poder tiene, este evangelio tiene poder. Este evangelio tiene una gracia sublime. Aunque el mundo está esclavo en las cosas del mundo, yo estoy esclavo a los pies de Cristo, porque Él me salva, porque Él me rescata, porque Él tiene, aleluya, gracia para con los hombres. Él me levanta cuando estoy caído. Alguien que pueda levantarse en esta mañana y comenzar a levantar un clamor al Señor y decirle: Señor, gracias, te da mi alma en esta mañana. Gracias, Señor.